Bien, muchas gracias. Buenas noches. Hoy estamos estrenando este espacio aquí en TVGT Noticias. Es un espacio que tiene contenido de valor. Aquí en algún momento enseñamos más de algo y el público lo toma, o muchas veces de los comentarios que nos escriben, también nosotros nos llevamos ese pensamiento, ese comentario y quizá lo podamos contestar o en otra oportunidad. Precisamente ese es el contenido de valor que hoy tenemos con Piénselo. Hacemos un comentario para este lado, para el otro lado, una versión, otra versión, y usted simplemente piénselo. Hoy tenemos acá un personaje de la política guatemalteca. Algo parecido a la historia que sucede con los diamantes. Los diamantes en bruto son unas piedras preciosas, pero que no han sido pulidas, no han sido talladas. Todos, hombres y mujeres que nos están viendo, prácticamente somos diamantes en bruto, que al ser tallados, prácticamente quedamos como uno de los diamantes más valiosos. ¿Y cómo es la vida? Que para poder tallar a un diamante se necesitan diamantes. No es hierro, no es piedra, no. El diamante en bruto se va puliendo con quilates, con Q, porque quilates con K es de otra expresión. Y entonces llega un momento que en la vida todos somos en algún momento diamantes en bruto, y al final de los años o conforme vayamos avanzando cada día vamos siendo mejores en todo sentido, hombres, mujeres, en todo sentido. Y por eso es que hoy tenemos al general Otto Pérez Molina. Es un hijo, es padre, es hermano, es esposo, es abuelo, es militar, es el general de la paz, el presidente y expresidente. Muchas facetas y no nos la podemos acabar hoy en la noche. Tenemos que hablar desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Y para aquellos jóvenes de 15 años de aquella época, o un poquito más adelantados, 18, 20 años, hoy van a conocer una parte de la verdad. Porque todos los medios, radiales, televisivos, escritos, las redes incluso, tienen verdades a medias o historias mal contadas. Y por eso estamos acá, en la inauguración de nuestro primer episodio de Piénselo con Roberto Villate, o como dirían en las redes, general, mi primera chamba. Y aquí vamos. Bienvenido, general. Muchísimas gracias, Roberto. Te agradezco muchísimo por la invitación. Muy buenas noches a todos los amigos y amigas que nos están viendo y que están compartiendo con nosotros esto que vamos a hablar. Y yo realmente me siento, como les dijera, me siento, no les puedo decir contento, pero me siento satisfecho. Gracias por la invitación, porque es para hablar con franqueza muchas de las cosas que no se han dicho. Hemos escuchado muchas versiones, pero cada versión tiene su propia visión muy particular y por supuesto cargada de algunos intereses. Entonces, como han dicho, todo depende del prisma con el que se quieran ver las cosas. Y yo, pues traigo el prisma aquí de cuando fui presidente, era presidente de la República, y yo mismo presenté mi renuncia. Y eso, pues son cosas importantes que las podemos discutir para que la gente se entere y que, como lo decías, para que la gente se vaya también informando y tenga la versión de otro lado, y no solo la versión que dieron en ese momento la CICIG, que parecía que la palabra de Iván Velázquez era la palabra de Dios, y que parecía que la CICIG era la que, y no parecía, era cierto que era la que manejaba al MP, pero eso lo vamos a ir discutiendo. A todo esto. Empezamos en enero de 2015. Sí. ¿Cómo empieza el gobierno de Guatemala
con Otto Pérez Molina en el mes de enero. ¿Cómo se empieza a dar las cosas? ¿Cómo se puede dar cuenta el presidente de lo que viene? ¿Cómo empezó? Sí, a mí me llamaron la atención varias cosas. Primero, ese era un año en donde había que definir si la CICIG se iba a prolongar en el país o se iba a quedar. Mi decisión se inclinaba porque la CICIG se debería de ir. Creía yo que Guatemala debería de manejarse sola. Y está bien que hayan acompañamientos, que hayan asesorías, que se brinden estudios, que se brinden oportunidades para gente que se prepare. Pero no que tengamos un ente que fue el único país y ha sido el único país en todo el mundo que ha tenido una comisión supranacional, que en donde la palabra del comisionado se volvió aquí la palabra por encima de todos y de todas las instituciones. Y por supuesto con el interés de Naciones Unidas y de Estados Unidos detrás. Pero en ese 2015 ¿se hacía la prórroga o no? Sí, tocaba hacer la prórroga justamente el 3 de septiembre del 2015 era la prórroga. Y yo adelanté opinión. Precisamente en enero del 2015 yo adelanté opinión y dije, mire, para mí la CICIG no debe de continuar en el país y eso lo podemos encontrar en las noticias, en los medios de comunicación, por si alguno lo quisiera buscar, ahí lo va a encontrar. Yo adelanté esa opinión porque dije, yo creo que es suficiente y ya la CICIG no ha aportado y no tenía todavía las cosas, la inteligencia y la información necesaria de lo que estaban planeando y lo que se venía para Guatemala en los próximos meses. ¿No tenía la inteligencia el presidente? No tenía la inteligencia de lo que ellos querían hacer. Es que hasta después nos dimos cuenta, y muchos, y aquí voy con la iniciativa privada, voy con el mismo Congreso, voy con diferentes instituciones que se dieron cuenta hasta mucho después de que yo había renunciado de lo que pasó. Porque cuando yo renuncié, mucha gente salió aplaudiendo y la CICIG salió más fortalecida. Iván Velázquez se iba a meter al Congreso a decir que aprobaran y que no aprobaran junto con Tel Maldana. Pero eso fue producto de todo ese plan que traían. Y aquí hay que decir que esto estaba respaldado por Naciones Unidas, por la Embajada de Estados Unidos y eso ya, y el Departamento de Estado. Y eso porque yo ya lo comprobé. Es decir, las invitaciones que se giraban para las concentraciones al parque, esas no eran espontáneas de un grupo de personas, ¿no? Habían unos grupos. Pero eran pequeños los grupos. Pero el verdadero trabajo lo hizo la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo me empiezo a dar cuenta yo de eso? Fue cuando el presidente, ahora actual presidente de Estados Unidos, Biden, era el vicepresidente en ese tiempo. Y a mí me llamó la atención cómo Biden viene, en menos de un año, viene 3 veces a visitar Guatemala. Es que es un lugar muy hermoso. Por supuesto, es un lugar lindo, tenemos muchos lugares, pero él no venía a eso. Biden traía un propósito y un interés muy claro, que era fortalecer a la CICIG y hacer tener un instrumento que les sirviera a ellos para hacer lo que quisieran hacer. Y el propósito era llevar al final a lo que vimos después, que era poner a la izquierda, poner a Tel Maldana. Pero él vino a decirle algo. Le dijo así. Sí, por supuesto. O sea, hubo reuniones solo de los dos, donde no estuvo presente nadie. Y ahí lo que él me pedía a mí era que no quitara la CICIG. Yo ya lo había anunciado y él me lo decía. Presidente, por favor, no quite la CICIG. Y más bien me pedía que ampliara a la CICIG y que le ayudara a convencer al presidente de Honduras y al presidente de El Salvador para que también ahí se instalara otra extensión de la CICIG o una CICIG igual a la que teníamos aquí en el país. Ese era el propósito de él. Y venía aquí a fortalecer a Iván Velázquez. Yo personalmente tuve que cortarle la agenda al expresidente de Estados Unidos y decirle, porque me llevaron el borrador de la agenda, iba a ir a la CICIG, a la sede de ellos. Yo le dije, no.
el vicepresidente de Estados Unidos no va a ir ahí, porque eso es venir a fortalecer y venir a contradecir las decisiones que yo estoy tomando, y justamente se hizo no se hizo. Pero de todas maneras... ¿Y cómo es la vida? Pues, ¿cómo es la vida? Hoy Otto Pérez Molina dándole la cara al pueblo de Guatemala, contando su historia, y el señor Biden hoy precisamente está renunciando a la candidatura presidencial por problemas en su partido y problemas que vemos en todos los videos, donde prácticamente tiene serios problemas de salud. Así es. Y hoy tenemos a un Otto Pérez Molina sentado, disfrutando un su té y contando la historia. Porque es casi seguro que él ya no se recuerda de eso. Ya no. Yo creo que no me alegro que esté padeciendo esa demencia senil que todos la hemos podido ver, que la presenciamos en el debate, los bochornos que ha tenido en agarrar para un lado cuando tiene que caminar para otro, que se le olvida el nombre de las personas, que le dice al presidente de Ucrania el nombre del presidente de Rusia, cosas que todos sabemos. Terrible. Entonces es terrible, pero creo que aquí todo se paga. 15 años menos. Todo se paga. Por lo menos haber tenido 12 años menos. 12, 14, 10 años menos, 10, 12 años menos. Ahora, ¿qué era el interés de él? El interés de él era retomar, que la izquierda retomara el poder aquí en Guatemala y que se extendiera para Honduras y para El Salvador. Y yo lo digo aquí sin el ánimo de polarizar, pero el responsable de la polarización que ha venido sufriendo Guatemala desde el 2015 y que todavía seguimos inmersos en esa polarización hoy, en el 2024, fueron todas las acciones que tomó el expresidente en ese tiempo vicepresidente, y por supuesto acompañado del Departamento de Estado y con el señor Robinson, que era el embajador aquí en el país. Y ellos le deben mucho a Guatemala por todo lo que ha pasado. Hemos visto cómo yo sí di la cara, yo no salí huyendo. Hoy vemos aquí una operadora de justicia que sale huyendo del país cuando ya pasó por el juicio, ahora dice que teme por su vida, pero yo no tuve el desfachatez de decir esas cosas. ¿Y en qué momento le pidieron la renuncia a usted, presidente? ¿O no se la pidieron? No me pidieron la renuncia. La renuncia, yo tomé la decisión de renunciar. Y ¿sabes por qué lo hice? Porque yo dije, aquí en Guatemala no vale la pena una presidencia por la vida de un solo guatemalteco. Y el camino que llevamos era ese, era un camino a la confrontación. Yo hubiera podido sacar al ejército, yo digo, a mí aquí no me sacan, saco a la CICIG, cambio a la fiscal, que en ese tiempo lo podía hacer. Y bueno, se verá a las manifestaciones, mando yo gente a las manifestaciones, mando a que se haga algún relajo, que hayan disparos, que hayan muertos, se calma la situación. Pero no, si las manifestaciones, hay mucha gente que cree, y esto es importante explicarlo, hay mucha gente que cree que yo renuncié por las manifestaciones. Se lo digo hoy, casi 10 años después, no fue por eso, no fue por la presencia de la gente. Por mí hubieran podido seguir llegando hasta que se hubieran cansado y no hubiera pasado nada. Porque una manifestación no hace renunciar. Lo hice porque yo creí que esto iba creciendo la polarización y que iba a llegar el momento en que podía haber un enfrentamiento, que iban a haber heridos, que iban a haber muertos. Yo dije, la presidencia de la República no vale la vida de un solo guatemalteco. No vale la vida. Y yo tomé la decisión, reuní a mi familia esa noche, a mi familia cercana, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, y les dije, miren, voy a renunciar. Y todavía asustados, ¿cómo vas a renunciar? ¿Cómo es posible? Pero bueno, esas son cosas que estamos contando de la realidad y de lo que me tocó vivir a mí, no de lo que otros creen que me tocó vivir a mí o piensan que me tocó vivir a mí. Y es que hay partes de la vida, por ejemplo, haciendo un poco la historia. Muchos saben el gobierno de Otto Pérez Molina y también que estuve en el Congreso en ese tiempo. Si nos hubieran dicho en el 2015, mira, fíjate,
en el mes de julio de 2024, vos vas a estar en tu primer programa de Piénselo. Pero mira cómo están las cosas hoy. Y efectivamente, Otto Pérez era el presidente y Roberto Villate era la bancada más jodona, fregona, y que te hizo una oposición de dolor de cabeza. Sí, recuerdo perfectamente. Pero ya eso ya pasó. Hay que seguir avanzando, no hay que regresar los ojos para atrás porque se puede uno volver estatua de sal, viviendo de glorias pasadas o tristezas pasadas. No, hay que avanzar. Y por eso es que hoy estamos aquí sentados, ambos, por la calidad que tenemos de que en algún momento nos podemos levantar y podemos dar la cara ante todos los acontecimientos. Así es. Una cuestión que me llamó mucho la atención y que por eso no me animé a... Antes no lo sabía y lo pensaba preguntar. Conozco la historia de cuando empieza CICIG, con el famoso caso ese que al final de cuentas fue bagatela que presentó el CICIG con tal de que en algún momento meter en problemas al gobierno. Entra Tel Maldana. Tel Maldana, una persona de Quetzaltenango que dicen que ella empezó de conserje. Pero la gente lo que no sabe es que en un juzgado, si yo soy estudiante de Derecho y la única plaza que me van a dar y que hay es de conserje, yo la acepto. Es decir, según el organigrama, según el nombramiento, soy el conserje. Pero yo contrato a otra persona para que haga el aseo, le pago de mi bolsa y yo empiezo a hacer mis prácticas como oficial. Y de esa manera puedo llegarme a graduar. Es decir, nunca barrió el piso, ni trapeó. Sí. Ella entró, le pagó a alguien más y llegó a donde llegó. Llegó de fiscal general. Así es. ¿Quién la nombró? Llegó, yo la nombré fiscal general a ella. Tel Maldana, lamentablemente, y eso pasa, creo yo, con cualquier presidente. Es decir, a todos los presidentes les puede pasar, no es que pase con cualquiera. Pero hay tantas cosas que hacer que hay que delegar algunas responsabilidades. Ahí además había una comisión de postulación. Sí. Esa comisión de postulación escoge 6 personas. Y de esas 6 personas iba Tel Maldana. Y a mí me presentaron el currículum DEA, tuve entrevista con las 6 personas, las 6 personas, por cierto, llenaban el currículum a perfección de lo que se estaba requiriendo. Incluso yo me recuerdo que iba la señora Consuelo Porras dentro de esa lista de 6. Y me llamó la atención que la mejor calificada, ahí sí que en la calificación que hizo la comisión de postulación, era la señora Consuelo Porras. Y me llamó la atención y se lo comenté a 2 o 3 de los ministros o secretarios que estaban conmigo, porque sí me llamó la atención que había salido como la mejor calificada. Obviamente había otros comentarios que me hicieron a favor, unos en contra de Tel Maldana, y yo tenía que tomar la decisión. Me pareció a mí que después de haber sido presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que había sido magistrada, pues me pareció que era correcta la decisión. Y uno es humano, era presidente, pero es humano y comete errores. Yo lo reconozco, pues. Yo reconozco que he cometido no uno, muchos errores, y lo que es importante es reconocerlos. Lo que es importante es dar la cara, enfrentarlos y salir adelante y no quedarse uno lamentándose de las cosas que hizo. ¿Y el equipo? El equipo... Bueno, el equipo, según ellos, hicieron su trabajo también. Buscaron con los que estaban metidos en el sector justicia. En ese tiempo habían algunos que se destacaban por estar metidos y conocer y que tener contactos y tener esas cuestiones, y se juntaron con ellos también. Yo, y no lo digo por nada malo, pero al que yo nombré para que me viera ese tema fue a Juan de Dios Rodríguez, que es una persona de mi confianza,
confianza fue y que sigue teniendo mi confianza y mi amistad. No porque me haya recomendado a Tel Maldana, yo a él lo voy a criticar o le voy a decir. Él creyó y aquí la que falló fue Tel Maldana. Porque Tel Maldana, después de eso, se convirtió en una alfombra de la CICIG. Tel Maldana no tuvo la personalidad para poder enfrentar y poner a la CICIG en su lugar, porque la CICIG venían con un mandato para fortalecer y asesorar al Ministerio Público, no a tomar el papel del Ministerio Público, que fue lo que ella permitió y dejó que eso hicieran. Obviamente tenía razones. A Tel Maldana, yo después me enteré, la amenazaron. La CICIG la había querido vetar cuando ella fue magistrada para la Corte Suprema de Justicia. Castresana lo hizo. En el tiempo del comisionado Castresana. Ajá. Y después de eso, pues se presentó algunos papeles y eligieron para que fuera magistrada. Pero eso se lo volvieron a sacar ya siendo fiscal. Y entonces le dijeron, bueno, usted o cumple lo que nosotros vamos a hacer y vamos a decir y va a salir bien. Y desde ahí le ofrecieron que podía ser hasta candidata a la presidencia. O usted va a ser la primera que va a ir a parar a la cárcel. Pero entonces, ¿qué clase de justicia estaba aplicando aquí la CICIG? Vinieron a poner una justicia selectiva, una justicia que se politizó. Tal vez no CICIG. Bueno. Porque CICIG es la figura muerta de una entidad, ¿no? Pero digo yo, bueno, si queremos ponerle nombre, todos los que nos están viendo saben que estamos hablando de Iván Velázquez. Así es. Pero además de Iván Velázquez, eso lo proyectó con la gente, porque yo vi a gente, ya en mi caso, que yo me presenté a dar la cara cuando fueron a investigar a unas personas que eran gente humilde, que vivían en una aldea y las fueron a amenazar con una prepotencia, que llegaron personas de los países de Sudamérica, que yo me quedé, de verdad, dije, ¿qué pasa? ¿Estos qué? Eso seguro que no lo hacen en su país. Le dio el beneplácito. A ellos no, a Iván Velázquez sí, por supuesto, a Iván Velázquez. Mire, yo lo cuento aquí públicamente. El expresidente Uribe me mandó un mensaje a través de unos amigos que él tenía y que eran comunes amigos míos. Y me llegaron a decir, me quitaron 2 minutos, presidente, le vamos a quitar 2 minutos. Dice el presidente Uribe que no nombre a Iván Velázquez porque es un izquierdista y porque ha perseguido en Colombia a toda la derecha, incluyendo al presidente Uribe. ¿Y sabe qué? Entre los quehaceres que yo tuve ahí de presidente y todo, se me pasó por alto. Cuando vi, había caminado. Pero también hay responsabilidad aquí del que tenía que ver esas cosas y debe haberme alertado más y debe haberme contado la historia y lo digo con nombre, Fernando Carrera, que era el canciller, era el ministro de Relaciones Exteriores. Y él sí, ahí sí le digo, o era parte del plan, porque no creo que se le haya pasado por alto o él ha fallado. Él tenía la harta obligación de decirle, presidente, el que viene le quiero contar, es esto, hizo en Colombia esto, persiguió allá a la derecha, persiguió a los paramilitares, por lo menos para tener yo la mejor forma de decidir y tener un panorama más completo de qué era lo que se esperaba. Él omitió decirlo, y se lo digo aquí públicamente a todos. Esa fue responsabilidad de Fernando Carrera por no haberme puesto en antecedentes, que era su obligación. No todas las cosas las puede ver el presidente. Entonces, ahí tuvo él una gran responsabilidad, que o era parte ya de toda esa izquierda para apoyar a Tel Maldana, que ya decía que no iba a ser candidata, pero terminó siendo la candidata, ya lo sabíamos nosotros que iba a ser candidata. Así es. No pudo, afortunadamente, porque ahí se le revirtió a ella las cosas. Hoy, como es la vida, como lo dice usted, ellos salieron a dar las grandes conferencias de prueba de prensa cuando lo tenían prohibido, porque en mi caso, que fue el primero que sacaron, el caso de la línea, que estaba bajo reserva, la irrespetaron, se fueron a los medios de comunicación, hicieron una ronda, y todos los medios, digo, o por lo menos la mayoría de los medios, se prestó para hacerle el juego a Iván Velázquez y para hacerle el juego a Tel Maldana.
Y le digo especialmente Guatevisión, Canal Antigua, Emisoras Unidas, que ¿sabe qué? Hacían la publicidad, se daban ellos a hacer la publicidad para convocar a la gente, ponían unas grandes tarimas, creo que hasta llegaban a regalar cosas, entrevistaban gente en el parque, para que esto se viera como que era una feria, que era una alegría del pueblo para estar protestando. Y fueron ellos, fueron esos medios. ¿Cree que alguno de esos medios me ha invitado ahorita para ir a dar una declaración y revertirles las cosas y decírselas en su cara? Porque lo quiero hacer. Yo sí quiero ir a Guatevisión, yo sí quiero ir a Canal Antigua, quiero ir a Emisoras Unidas, quiero ir a 502, que saquen las cosas que a mí me tocó vivir. Pero ahorita, por eso le doy gracias a TGBT Noticias por darme este espacio, y aquí ojalá nos sirva esto para abrir las puertas y que los que estuvieron ahí en esos medios entiendan que ahora tienen que escuchar la otra parte de la moneda, y les voy a desmentir todas las cosas que ellos fueron a decir, porque el tiempo me ha ido dando poco a poco a mí la razón. Y hay muchos guatemaltecos que han ido entendiendo también poco a poco, conforme han pasado los años, de que las cosas no son como ellos las dijeron, y cómo los engañaron, y cómo ellos se prestaron para que todas esas cosas engañaran a muchos guatemaltecos, porque es la verdad. Al final logran convocar a sector económico y los convencieron para que no estuviera doña Sandra de presidente ni Manuel Valdizón. Así es. Así fue la participación. Y entonces el sector económico entra, también parte de gente y apoyo del MP, embajada y otros lugares, CICIG mismo, que nunca tuvo control económico, y se levanta la emoción. Sí, mire, y entonces van, así es. Van y piensan muchos todavía hoy en día, perdonen los que se equivocan, de que fueron ellos los que lo sacaron. Mire, yo le puedo decir, de verdad, Roberto, te puedo decir, y se lo digo aquí a la gente de frente, como lo hice en el momento cuando presenté mi renuncia. Porque aquí te quiero decir otra cosa también. Si buscas en la historia de Guatemala un presidente que haya dado la cara, que se haya ido a presentar con la justicia, y que siendo presidente al día siguiente estuviera detenido, la historia nos puede decir cuántos han hecho eso, sin que los hayan obligado. Y creo que soy el primero que ha hecho eso en la historia en Guatemala. Y lo digo hoy con orgullo. 2 de septiembre. 2 de septiembre. Autenticada el 2 también de septiembre de 2015. Sí. La renuncia. Y el Congreso la conoció el 3 de septiembre y a las 3 de la tarde estaban nombrando a Alejandro Maldonado. 3 de septiembre del 2015. Va. Una pregunta. Todos los humanos hemos tenido, al estilo de Hernán Cortés, nuestro árbol de la noche triste. Yo recuerdo que es Hernán Cortés. Así es. La noche triste, dice. ¿Qué pasó en esa mente del día 2 para el 3? Aunque sea un poquito, no todo, porque... Sí. Con mucho gusto. Hemos tenido noches tristes. Con mucho gusto. Por esto, por aquello, por lo otro. Pero en el caso concreto de Otto Pérez Molina, no necesariamente bajo un árbol de la noche triste como Hernán Cortés, pero sí en una casa, en una habitación, y saber que ese día había renunciado y que al día siguiente, despojado de toda investidura, iba a caminar hacia la Torre de Tribunales. ¿Qué pensó Otto Pérez Molina en ese momento? Les quiero compartir eso, solo me permitís que haga un comentario de lo de antes, porque es que si no, no me lo puedo guardar. De verdad, y lo digo aquí también de cara, a mí me dio pena y hasta vergüenza ver al CACIF pidiendo perdón ante Iván Velázquez y ante la CICIG. Yo estaba ya detenido,
pero me dio pena y me dio vergüenza ver a esa gente de la iniciativa privada y del CACIF pidiendo disculpas y pidiéndole perdón y pidiendo que ellos querían ser parte de enderezar las cosas. Fue un duro golpe para ellos, yo me imagino. Espero que haya sido, porque se equivocaron. Sí. Se equivocaron al principio, se volvieron a equivocar al pedir ese perdón. Me dio vergüenza y me dio pena a mí. Espero que a muchos guatemaltecos les haya dado vergüenza ver a la gente de más dinero aquí en el país pidiéndole perdón a la CICIG, obligados por la CICIG, por Iván Velázquez y por Tel Maldana. Y hoy estamos viendo otra realidad distinta a lo que quería decirles eso. ¿Qué pasó esa noche? Esa noche, de verdad, casi no dormí. No dormí. Dieron por mi cabeza miles de vueltas, decisiones, hice bien, hice mal, y al final lo único que me quedó fue pedirle a Dios que me diera fortaleza, que me diera la fuerza para decirle, aquí estoy. Y si tengo que ir a la cárcel, voy a ir a la cárcel, pero voy a ir con la cara en alto, no voy a ir con la cara agachada. Y Dios dirá cuánto tiempo voy a estar y Dios dirá cómo voy a salir de ahí. Si es que Él desea así y me desea dar la salud, que gracias a Dios me la dio, para poder estar aquí. Pero pasaron muchísimas cosas. Tuve dolor, tuve tristeza, hasta les puedo decir, sí, se me salieron unas lágrimas para decir, hoy soy presidente, y yo estaba seguro que iba a ir a las 9 de la mañana como me presenté, y estaba seguro que Gálvez, por ser uno de los jueces también vendidos con la CICIG, iba a mandarme. Ahí se inventó la figura de prisión provisional, que no existía, y se la tuvo que inventar porque él me tenía que haber dejado ir a mi casa para continuar al día siguiente esa primera declaración. Y ahí se inventó esa figura de prisión provisional, que después la siguieron usando en contra de la ley, porque esa figura no existe. Me tuvieron detenido ilegalmente. Luego Gálvez no tenía jurisdicción para haberme escuchado a mí en primera audiencia. ¿No te fuiste? No, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Como dicen. A mí me invitaron mínimo 3 presidentes para que me fuera cuando estaban pasando estos problemas. Y yo dije, no me voy a ir, no voy a salir. No se va a ir nadie de mi familia. Y les pedí a ellos que no se fueran y que me acompañaran en esta lucha, así como me habían acompañado en toda la campaña y me han acompañado todo este tiempo. Y dije, no lo voy a hacer. Y aquí me voy a quedar y voy a dar la cara. Pudiera irme tranquilamente, salir en un avión, sacar, ver qué podía sacar y qué me podía llevar y iniciar una vida en otro país. Pero hoy estuviera todavía allá huyendo. Y hoy estoy aquí en Guatemala, dando la cara en medios de comunicación y explicándole a los guatemaltecos cómo nos engañaron, cómo nos llevaron por un camino de polarización, cómo los intereses globalistas y los intereses que hemos estado viendo con toda esta agenda que viene para adelante fue la que privó. Porque yo te digo una cosa, y eso pues hay que decirlo, pero en el caso de la línea no tuvieron argumentos, ni siquiera con los colaboradores eficaces que dijeron todo lo que la CICIG quería, no pudieron decir que me habían dado dinero a mí y no me encontraron ninguna sola cuenta, no me encontraron ni nada en donde pudieran decir aquí está el dinero, que dicen que él se quedó con ese dinero de ese caso que le llamaban la línea. Algo parecido nada. A Moreno y Portillo hace años. Una denuncia. Exacto. Pero te digo una cosa, me tenían por enriquecimiento ilícito. No lo pudieron demostrar y el tribunal que con la licenciada esta Valdés, verdaderamente a mí me dio otra vez vergüenza ver cómo estaba dictando la sentencia, porque no pudo poner enriquecimiento ilícito, pero de todas maneras me dejó un delito que es un delito cerrado, un delito que es solo para los importadores. ¿Cómo va a poner al presidente un delito como es ese de defraudación especial aduanera? Era imposible que lo hubiera podido cometer. Y sin embargo, me dejó ese delito, pero quiere decir que lo hice
porque era hobby o porque me daba gusto o porque no sé qué pensó, porque no me enriquecí, porque no lo pudo demostrar. No había una sociedad No hubo que dijera pruebas. Otto Pérez Molina, sociedad anónima, importadora, exportadora. Nada. Porque ahí todavía. Ahí todavía hubiera habido cómo jalarlo y no lo pudieron hacer. Respondieron a los intereses de la CICIG y la CICIG, Iván Velázquez, para decirlo con nombre, y Tel Maldana, para decirlo con nombre, que hoy vemos a Tel Maldana, que hoy vemos al juez Gálvez, a todos los que estuvieron involucrados. Vemos a Juan Francisco Sandoval, que era el fiscal de la FESI. Vemos a todos esos huyendo, porque esos, y yo lo tengo que decir también, están huyendo porque fueron cobardes. Ahora vienen a decir que porque no habían condiciones. Y creen que para mí sí habían condiciones para poderme a presentar. Yo lo acepté como era y no hubo condiciones. Pasé 8 años, 4 meses en prisión preventiva. 8 años, 4 meses. Y ahorita aún la sentencia no está firme. No hay sentencia firme. Entonces, 8 años, 4 meses en prisión preventiva. Pero hoy se va huyendo esta señora La Parra. Cuando no estuvieron todos, ahí sí toda la izquierda, abogando por ella, hablando por ella. Vemos al señor a Chepe Zamora, diciendo que lleva no sé cuántos días. Pero ¿quién dijo? Otto Pérez lleva 8 años, 4 meses en prisión preventiva. No hubo nadie que tuviera el valor para decirlo. Nadie. ¿Por qué? Porque les compraron la película que les vendió Iván Velázquez y Tel Maldana. Y eso no se vale. Y cuando estabas ahí en Mariscal Zavala, en esos días y noches ahí, ¿no te arrepentiste de no haberte ido? Hay veces que uno... algún amigo familiar no llegó y dijo, te lo dije. Hay veces que a uno le vienen siempre ese tipo de pensamientos, pero lo que hacía yo era desecharlo y quedé firme en lo que hice, me voy a mantener en lo que hice. Creo que fueron decisiones que yo tomé personalmente y las voy a sostener. No me bajaron el ánimo, no estuve avergonzado, no estuve ni siquiera triste, aquello de que estaba deprimido, que estaba en depresión por las cosas que había hecho. Traté de mantener ese espíritu, traté de mantener la moral, agarrado de la mano de Dios. Y esto, también quiero decirlo, que esto me pasó a mí. Y solo hubo 2 personas en prisión preventiva que han durado más de 8 años y medio. Que fui yo como expresidente y también la señora Roxana como exvicepresidenta. Que solo 2, de todo el caso, todos salieron. Y solo 2, el juez Gálvez no daba la audiencia porque, y cuando la dio, rechazaba porque había peligro de fuga. ¿Cómo podía haber peligro de fuga si yo me había presentado? Entonces, son cosas en donde no podemos hablar de justicia, no podemos hablar de las cosas que se